vamos a poder grabar la clase. Pues bueno, sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema que normalmente se le conoce como el sistema de excreción interna, ¿ok? Y es responsable junto con el sistema nervioso de coordinar el funcionamiento del cuerpo humano. Mientras que el sistema nervioso se encarga principalmente de la toma de decisiones y de la transmisión de información a través del impulso nervioso y de la sinapsis, así como de los neurotransmisores, y únicamente puede estimular de forma directa a los músculos, los cuales tienen placas neurales, las cuales se encargan de recibir y de interpretar estas comunicaciones nerviosas. El resto de las células del cuerpo no están diseñadas para comunicarse de manera directa con las neuronas, es decir, no disponen de los mecanismos fisiológicos para recibir neurotransmisores, para recibir impulsos eléctricos e impulsos nerviosos, de tal manera que se necesita otra forma de que el sistema nervioso pueda controlarlos y pueda dirigirlos diferente al impulso nervioso. Ahí es donde entra el sistema endocrino. ¿Okay? El sistema endocrino tiene la capacidad de afectar y dirigir el funcionamiento de una enorme variedad de células, ¿okay? Y de órganos del cuerpo a través del uso de sustancias químicas llamadas hormonas. Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos el propio sistema endocrino está trabajando y está funcionando siempre bajo instrucciones del propio sistema nervioso. Así que al final de cuentas es el sistema nervioso siempre el que está controlando y el que está manejando todos los procesos. Simplemente utiliza al sistema endocrino como un intermediario. Aunque ya veremos más adelante que existen algunos elementos del sistema endocrino que son capaces de actuar de forma autónoma en respuesta a pues, estímulos ambientales, ¿okay? Que también existe esa posibilidad. Pero bueno, antes de avanzar, una pregunta que quiero hacerles. ¿Recordamos el concepto de comunicación celular? Ligandos, receptores. Vagamente tengo recuerdos, pero no le puedo asegurar. Bueno, vamos a repasar algunos de esos elementos. Vamos a empezar con unas preguntas. ¿Qué era un ligando y qué es un receptor celular? El receptor celular, si no me equivoco, era el que recibía la orden de las neuronas para hacer una acción. Bueno, el en este ligando caso... era... ¿Continúa? El ligando no me acuerdo cómo que era. Estamos un Con lo poquito que se perdidos. puede Ok, no pasa nada. Para eso son estas clases, precisamente para repasar y recuperar esa información importante. Pero vamos a tener que empezar desde un poquito más atrás, parece. Dame un segundo. Voy a preparar la presentación de eso también. Afortunadamente la tenía lista. ¿Dónde está? ¿Es esto? Ah, es esto. Ok, ya está acá. Pues bueno, para poder entender el sistema endocrino, realmente es importante entender la comunicación celular, la forma en la que las células realizan la transferencia de información, realizan la transferencia de materiales, ¿okay? Y realizan, por supuesto, también el intercambio y la interacción con medios tanto internos de su propia estructura como externos a la membrana celular. Todo esto le llamamos comunicación celular, ¿okay? Es importante entender que cuando hablamos de comunicación celular
No necesariamente estamos hablando de comunicación en un sentido estricto de la palabra, ¿ok? No solamente es intercambio de información. Por comunicación entendemos cualquier tipo de intercambio que sucede entre la célula y su medio. De tal manera que la comunicación es una de las constantes más inamovibles de la realidad de los seres vivos. Todos los seres vivos se comunican, es una característica de la vida. Sin embargo, al interior de los seres vivos, la comunicación también está presente. ¿Okay? Todas las células de un ser vivo están en constante comunicación. Los organismos pluricelulares, la cooperación entre las células que lo conforman es esencial para la supervivencia. Para que esta colaboración pueda existir, es necesario que las células puedan comunicarse entre sí de forma precisa y de forma adecuada. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos una situación en la que, estando dentro de un edificio, de pronto escuchamos una alarma de incendios. ¿Okay? Esta señal, naturalmente, es recibida por el oído y debe de viajar al sistema nervioso para ser interpretada como una señal de peligro. Una vez que es interpretada como una señal de peligro, el cerebro envía una instrucción al cuerpo iniciando una reacción de huida, ¿no? Es decir, hay que ponernos a salvo, se desencadena la reacción de lucha o de huida, en este caso de huida, ¿ok? Sin embargo, para que esta reacción de huida pueda efectuarse de manera eficiente y de manera efectiva, muchas cosas deben de ocurrir en el cuerpo, no basta con una instrucción. Empezando por lo básico, el sistema nervioso central envía una orden a los músculos para que inicien el movimiento, ¿ok? El cerebro dice, a ver músculos, hay que correr, muévanse. ¿Qué más debe de suceder para que los músculos puedan llevar a cabo esta función? El contraerse y Sí, claro, pero expandirse. ¿qué necesitan? Un impulso. Ya está el impulso, ahí está ya en el ejemplo. Pero es como que yo te diga, decirle a los músculos que se muevan, es como subirse a un automóvil, poner la llave en el encendido y girarla, ¿ok? Si el coche tiene todo lo que necesita para poder realizar el encendido del motor y el movimiento del tren motriz, va a funcionar. Si algo le falta al automóvil, yo me puedo sentar en el coche todo lo que quiera y girar la llave y no va a encender y no va a funcionar. ¿Okay? Lo mismo pasa con el sistema muscular. ¿Qué necesita la musculatura esquelética para poder realizar efectivamente el movimiento necesario para cumplir la orden del sistema nervioso? ¿Cuáles son los requerimientos básicos de una célula que va a realizar un trabajo, un movimiento? Esta excitación. ¿Qué, perdón? Que esté en estado de excitación. Claro, Primero, pero eso sucede gracias a la orden nerviosa que se recibe en las placas motoras del propio músculo. no sé qué decirle, profe. Bueno, joven, es básico que todas las células requieren de nutrimentos. Estos nutrimentos se utilizan para crear energía y para alimentar el proceso motriz. Todas las células, los músculos también tienen unos organelos llamados mitocondrias. Las mitocondrias toman sustratos orgánicos, en el caso del ser humano estamos hablando de glucosa, ¿okay? Oxígeno que proviene del proceso ventilatorio, lo utiliza para producir el ATP, que se utiliza a su vez para alimentar los procesos de movimiento de los músculos, ¿de acuerdo? Entonces, solamente empezando por ahí ya tenemos un requerimiento bastante alto. Es decir, el sistema nervioso central puede ordenar a los músculos que se muevan todo lo que quieran. Si no se encarga de proporcionarles la energía y el oxígeno que necesitan para realizar esa acción, no se van a mover. Del mismo modo que el automóvil, si no tiene gasolina, no va a encender, no importa cuánto se lo ordene. ¿Okay? De tal manera que el sistema nervioso central no se conforma con enviar una orden a los músculos para que se mueva. También necesita enviar una orden a las glándulas adrenales. ¿Okay? Las glándulas adrenales se encuentran por encima de los riñones, se encargan de la producción de una diversidad de hormonas, incluyendo el cortisol y la adrenalina. ¿Okay? Pero en este momento nos va a importar la adrenalina, ya que entonces las glándulas adrenales, bajo órdenes del sistema nervioso central,
produce la hormona adrenalina, que es enviada a los músculos, indicándoles, para empezar, que gasten todas sus reservas de energía. Ya sabemos que entre las láminas musculares estriadas existen pequeñas reservas de lípidos fácilmente accesibles, los cuales pueden ser utilizados en un momento dado como reserva de energía. Sin embargo, esas reservas de energía pues, son pequeñas, no duran mucho tiempo y solamente sirven para alimentar movimientos bruscos, rápidos, que suceden sin previo aviso. Una carrera, un movimiento rápido, etc., ¿no? Entonces, lo primero que hace es que las glándulas adrenales informan a los músculos que comiencen a utilizar sus reservas de energía para que puedan iniciar un movimiento. Pero también le indica al hígado que es necesario que produzca glucosa a través del proceso de glucólisis, que después puede ser enviada a los músculos. Pero no basta con los carbohidratos, no basta con la glucosa para realizar el proceso de respiración celular. También necesitamos oxígeno. Así que envía una señal a los sistemas respiratorio y cardiovascular para que suministren el oxígeno necesario para la producción de energía. Esto solamente es un ejemplo de cómo la comunicación juega parte en casi todos los procesos. Este es un ejemplo, es un proceso en el que vemos que no es tan sencillo como que el sistema nervioso central le diga a los músculos que se muevan. Hay toda una serie de procesos de comunicación que están involucrados en la realización de esa acción inicial aparentemente tan sencilla como realizar un movimiento. Proporcionar todo lo necesario para que se cumpla esa orden involucra métodos de comunicación. Y además, tienen que estar coordinados. Todo tiene que suceder en el momento, en la cantidad y en la magnitud precisa para que el proceso funcione correctamente. Si no, no funcionaría. Aquí vemos el mismo ejemplo. En una imagen, vemos cómo el impulso, las flechas negras son impulsos nerviosos, ¿no? Vemos cómo la recepción del oído y la orden al sistema muscular suceden a través de uniones sinápticas, es decir, impulsos nerviosos. Sin embargo, el sistema nervioso central no puede comunicarse con las glándulas adrenales a través de impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque las glándulas no poseen placas neurales motoras que les permitan interpretar señales nerviosas. Por lo tanto, para comunicarse con las glándulas adrenales, el cerebro recurre a una hormona. Esa hormona es producida en la hipófisis. Ya sabemos que la hipófisis, la glándula maestra, se encuentra en el diencéfalo del encéfalo, del cerebro específicamente, y la hormona específica es la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Ya bajo órdenes de esta hormona adrenocorticotrópica, la glándula suprarrenal envía su hormona adrenalina. ¿A dónde le va a enviar? A tres partes diferentes. Por un lado, a los músculos, indicándoles que consuman sus reservas. Por otro lado, al hígado, indicándole que realice el proceso de glucólisis y que libere glucosa al torrente sanguíneo que después será transportada a los músculos. Y por otro lado, a los músculos autónomos que se encuentran tanto en el corazón como en el diafragma del sistema respiratorio, indicándoles que incrementen su tasa de operación, es decir, incrementa el ritmo cardíaco e incrementa la tasa respiratoria, de tal manera que se obtiene más oxígeno del ambiente que será utilizado para alimentar el proceso de respiración celular. Vemos cómo también una misma hormona puede tener diferentes efectos en diferentes órganos, que esto es algo que vamos a tener más adelante cuando hablemos del concepto de órganos diana y del concepto de hormona. ¿Okay? Vemos cómo la adrenalina significa una cosa para los músculos, significa otra cosa para el hígado y significa todavía otra cosa diferente para los músculos autónomos del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio. Entonces, eso hace que las hormonas sean muy interesantes en su amplitud de funcionamiento. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Vamos a terminar primero con el proceso de comunicación celular. ¿Cómo sucede todo este proceso? ¿Por qué todo este proceso sucede? Todo sucede gracias a la comunicación celular. ¿Okay? Según el mecanismo mediante el cual se transmite la información en el proceso de comunicación, este puede clasificarse en dos grandes grupos. La comunicación nerviosa y está la comunicación química. La comunicación nerviosa es realizada por las neuronas del sistema nervioso. Por supuesto, depende de una señal eléctrica que se produce a través de la bomba de sodio y potasio. Esta ya la vieron durante Anatomía y Fisiología 1, no vamos a profundizar en esta. Además de que la que nos interesa para entender el sistema endocrino es la segunda,
que es la comunicación química. La comunicación química requiere de una molécula, una sustancia química, por eso se llama de esta forma, ¿ok? Esta molécula se encarga de transmitir la información y puede ser de muchos tipos. Hormonas, neurotransmisores son ejemplos de esto, ¿ok? Pero también requiere de un receptor adecuado a la molécula específica que se encuentre en el interior o en la membrana, más bien, de la célula. Entonces, esta comunicación química vemos que requiere de dos elementos básicos mínimos. La molécula o sustancia química que transmite información y el receptor, que forma parte de la célula, que es capaz de interactuar con esta molécula y en un momento dado poder transmitir la información que contiene al interior de la célula que podrá entonces actuar en consecuencia. ¿Hasta aquí alguna duda, joven? Pues hasta ahorita no, profe. Nada más con lo del enlace, no el enlace. La comunicación química. Sí. Es cualquier tipo de célula la que puede interactuar. No es una específica. Es todas y cualquiera. ¿Con qué va a interactuar una célula? Va a depender de los receptores que estén disponibles en la membrana de esa célula. ¿Ok? Todas las células del cuerpo, por definición, tienen receptores químicos, proteínas receptoras en su membrana. Sin embargo, no todas las células del cuerpo pueden reaccionar a todas las hormonas. Únicamente reciben y reaccionan a algunas de ellas, que generalmente pues tiene sentido de acuerdo al funcionamiento que cumplen estas células, ¿ok? Por ejemplo, la mayoría de las células del cuerpo son capaces de reaccionar a la insulina, que transporta la glucosa que se encuentra en la sangre al interior de las células. Todas las células, de hecho, tienen esta capacidad, con algunas pequeñas excepciones, tales como las neuronas y los osteocitos, que se alimentan a través de difusión o de perfusión. Sin embargo, no todas las células, perdón, pueden reaccionar a la adrenalina o al cortisol, ¿no? Que son ya hormonas muy específicas que tienen células blanco y células diana muy específicas. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Vamos a hablar de los mecanismos que rigen el proceso de comunicación química. ¿Ok? Recordemos que todas las células tienen una envoltura externa que las protege y las delimita. ¿Ok? Esta envoltura es la membrana celular, ¿no? Y en su estructura están contenidos diversos tipos de proteínas. Muchas de estas proteínas actúan como receptores de información entre otras células y entre ellas mismas, ¿ok? Como una especie de sensores, las proteínas de la membrana pueden reconocer también ciertos tipos de células con las que deben de tener algún tipo de relación, generalmente dentro del mismo tejido, ya que es uno de los factores limitantes del crecimiento celular. Entonces, esta es una representación básica, vamos a decir, cruda de la membrana celular, donde podemos percibir pues la doble bicapa de fosfolípidos, podemos diferenciar, ¿no? Una parte de adentro y una parte de afuera, que es la función básica y principal de la membrana celular. La membrana celular lo que hace siempre es delimitar a la célula. Crea una parte de adentro y una parte de afuera. Pero esa membrana no es una barrera absoluta. Permite la comunicación, permite la interacción. Y esa interacción se realiza a través de estas proteínas. Hay muchos tipos de proteínas. Y así como hay muchos tipos de proteínas, hay muchos tipos de interacción que pueden suceder a través de la membrana. Vamos a hablar un poquito de los tipos de receptores. Te has de imaginar, las células de nuestro cuerpo necesitan estar en constante comunicación. Y para ello es necesario que las células emitan señales que pueden ser captadas por medio de receptores. A las moléculas transmitoras se les ha denominado ligandos. Esta es la palabra que recibe cualquier sustancia química capaz de transmitir información a una célula al interactuar con un receptor. ¿Ok? El ligando, si todavía no habías ubicado esa palabrita que me comentaste hace un momento, sería bueno que tomes nota de esto. ¿Ok? Ya lo apunté, profe.
Son los transmisores de señales, ¿no? Así lo Es la definiría. molécula. La molécula. Cualquier molécula que tenga la capacidad de interactuar con un receptor celular y a través de esa interacción transmitir una información de valor biológico, es un ligando. Tradicionalmente entendemos a los ligandos como las hormonas y los neurotransmisores. Tradicionalmente. Pero en realidad existen muchas moléculas, muchas sustancias químicas, ajenas incluso a nuestro cuerpo, que son capaces de actuar como ligandos. Los medicamentos, por ejemplo. Un montón de medicamentos funcionan precisamente actuando como ligandos, ya sea, por ejemplo, un medicamento antiinflamatorio, ¿no? Como los antiinflamatorios no esteroideos, que actúan bloqueando la producción de prostaglandinas en nuestro cuerpo, o bien bloqueando la acción de las propias prostaglandinas a nivel celular, ocupando los receptores que normalmente interactuarían con las prostaglandinas, ¿no? Entonces, así funcionan muchos medicamentos. Un montón de medicamentos actúan de esta forma, ya sea por inhibición de la producción de otro ligando, interactuando con las células secretoras, o bien por inhibición del efecto de la hormona producida en nuestro cuerpo, bloqueando los receptores objetivo de esas hormonas dentro de las células que normalmente serían afectadas por ella. Entonces, un ligando es cualquier sustancia química capaz de afectar a las células a través de este proceso, ¿no? Para fines de enseñanza y para fines de esta clase, vamos a entender que tanto las hormonas como los neurotransmisores son una forma de ligandos, ¿no? Pero ligando es la palabra que los denomina a todos. Entonces, los ligandos se unen a los receptores que se encuentran en una célula o incluso dentro de la misma célula, que también existen receptores. Los organelos, a final de cuentas, son pequeños cúmulos membranosos de moléculas complejas y al poseer también membranas, también pueden llegar a tener sus propios ligandos, sus propios receptores. Por lo general, los receptores son proteínas. Estas proteínas se encuentran ancladas a las membranas, ya sea las membranas del citoplasma, ¿no? La membrana externa, doble bicapa fosfolipídica, las membranas del núcleo, de las mitocondrias o de algún organelo de la célula. Los receptores tienen dos funciones básicas que tienen que cumplir para poder realizar su labor. Por un lado, tienen que ser capaces de interactuar con el ligando. Son receptores, tienen que poder recibir a la molécula ligando y por otro lado tienen que ser capaces de transmitir la información, el mensaje o la señal de ese ligando hacia el interior de la célula o hacia el interior del organelo para que éste pueda entonces pues realizar la acción necesaria dependiendo del mensaje que sea transmitido, ¿no? Entonces, los receptores tienen dos sitios que tenemos que reconocer. Uno será el sitio de unión al ligando, que generalmente está apuntando hacia afuera, y otro va a ser el sitio efector, que desencadena las reacciones o las señales hacia el interior de la célula. ¿Ok? El sitio de unión al ligando puede ser muy específico o puede ser poco específico. De tal manera que hay veces en las que un ligando y un receptor solamente pueden interactuar de manera súper específica. Sin embargo, existen casos en los que un receptor puede reaccionar a diferentes tipos de ligando, a diferentes moléculas parecidas entre sí. Generalmente estas moléculas suelen tener el mismo radical como base de su estructura molecular, o tal vez el mismo aminoácido que sea el que interactúa, y eso permite que se una varios ligandos a un mismo receptor. ¿Ok? Es básicamente, podemos decir que esta es una comparación similar a la que podríamos hacer con lo que pasa con una llave y una cerradura. ¿Ok? Existen cerraduras que solo pueden ser abiertas por una llave muy específica, ¿no? Y existen a veces cerraduras que pueden ser abiertas por más de una llave, a pesar de que existan pequeñas diferencias
entre estas llaves, ¿no? Que son, vamos a decir, cerraduras menos sofisticadas. Pues lo mismo pasa con los ligandos y los receptores, ¿ok? Como cuando abres la puerta del baño con el cuchillo de la cocina, ¿no? Nunca intentaste hacer eso. Nunca. Primera vez que lo escucho. Sí funciona. Hasta con un desarmador puedes abrir la puerta del baño, ¿no? Entonces aquí vemos representado a través de un esquema, básicamente lo que acabamos de explicar. Vemos aquí la membrana celular, la membrana citoplasmática. Vemos que hay una parte exterior ilustrada en color azul claro. Vemos que hay una parte interior ilustrada en verde, ¿okay? Que es la parte adentro y afuera de la célula. Y vemos estas, que son las proteínas que se encuentran en el citoplasma, proteínas transportadoras y, por supuesto, proteínas receptoras de ligandos, ¿no? Entonces vemos que diferentes tipos de ligandos son específicos o poco específicos para sus receptores. La parte de afuera de esta proteína receptora es el sitio de unión al ligando, es la unión comunicativa del ligando. Mientras que la parte que podemos decir que apunta hacia adentro de la célula, pues son los sitios efectores. Una vez que el ligando reacciona o recibe en el receptor, generalmente se establece un potencial, ya sea un potencial iónico o un potencial eléctrico, que se transmite a través de la proteína receptora hacia el interior de la célula, transmitiendo el mensaje del ligando. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda de lo que es el ligando y cómo funcionan y cómo reaccionan con las células? Ninguna, profe. Empezamos a entender la relación que tiene esto con el sistema endocrino. Sí. Claro, al final de cuentas, las hormonas, ¿qué son? Son parte del sistema endocrino. Claro, pero si lo comparamos a la imagen aquí, ¿dónde están las hormonas? ¿Cuáles son? Vendrían a ser los, bueno, en el caso de la verde, los rombitos y los circulitos rojos, ¿Cómo se naranjas. llaman? Ligandos, eran los ligandos. Ligandos, muy bien. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte. Ya no es necesario ahondar en los tipos de comunicación celular. Vamos a regresar al sistema endocrino. Entonces, sí, habiendo comprendido el proceso de funcionamiento de la comunicación celular, regresamos al sistema endocrino. ¿Ok? Recordemos entonces que el sistema endocrino tiene tres componentes principales. Las células endócrinas, células epiteliales especializadas en la producción de sustancias que serán secretadas al interior del cuerpo. Entiéndase, hormonas. Todas las células de esta naturaleza producen hormonas, ¿no? Las glándulas y las hormonas. Estos tres componentes son los componentes del sistema endocrino. Aparentemente no es un sistema muy complicado. Ahorita vamos a ver que no es exactamente así, pero pues para eso esta clase. A ver, acaba de llegar el señor Israel. Vamos a esperar a que se termine de conectar. Buenos días, Israel. ¿Todo bien? ¿Ya me escucha? Bueno, creo que no, pero bueno, hay que continuar con la clase. Entonces, empecemos por la definición de hormona. Una hormona es una sustancia química, orgánica naturalmente, de composición variable que tiene la capacidad de modificar las funciones de una o más células. Hasta ahí no tenemos mucho misterio. Las hormonas son producidas por el mismo cuerpo, en órganos especializados conocidos como glándulas endócrinas. Los órganos afectados por una hormona específica reciben el nombre de órganos diana
u órganos blancos. Esto es muy importante que lo recordemos, es parte de la nomenclatura y de las definiciones que se utilizan siempre que se habla del sistema endocrino. ¿Okay? Tienes por un lado la hormona y tienes por otro lado el órgano o célula que va a ser afectado por esta hormona. Este órgano o esta célula que va a ser afectada por la hormona recibe el nombre de órgano diana o célula diana, o dependiendo de la literatura que revise, los libros más viejitos suelen referirse a estos órganos o células como órganos blancos o células blanco. ¿Okay? Así que no se confundan si encuentran una u otra definición. ¿Okay? Significan lo mismo, se refieren al objetivo. Cuando decimos diana o blanco es como esas ilustraciones que se hacen en una galería de tiro, que es un círculo con círculos más pequeños blancos y rojos, que si le das en el centro ganas más puntos. A eso se refiere con diana o blanco, no es porque sea el color blanco o porque se llamen diana. ¿Ok? Entonces, hormonas, sustancias químicas, orgánicas, modifican el funcionamiento de las células, son producidas por el mismo cuerpo en células endocrinas y afectan a sus respectivos órganos diana. Junto con las vitaminas, las enzimas y por supuesto el sistema nervioso, las hormonas controlan el metabolismo celular de los seres vivos. En particular cuando hablamos del reino animal. En contraste, sin embargo, las hormonas se producen en órganos específicos del cuerpo y se vierten al torrente sanguíneo, que lo utilizan como medio de transporte. Las hormonas suelen tener velocidades de acción más lentas, pero en cambio su efecto se mantiene durante más tiempo. Es una por otra. Tardan más en actuar, pero el efecto es sostenido. Y al final de cuentas, ese efecto sostenido suele tener un menor coste biológico para el cuerpo que una acción que requiere de una estimulación o de una excitación constante por parte de una señal que se mantiene, como lo que encontramos en el caso del sistema nervioso. ¿Qué son las glándulas? Las glándulas son un conjunto de células, y al hablar de un conjunto de células estamos entendiendo, por supuesto, órganos, cuya función consiste en producir sustancias químicas útiles para el cuerpo. Las glándulas endócrinas producen hormonas. Una glándula debe tener al menos dos componentes para poder ser considerada como tal. La parte secretora, que son las células endócrinas, que son células de tejido epitelial modificado para producir, almacenar y secretar una sustancia útil. Y la parte conectiva, que es básicamente un envoltorio de células de tejido conectivo, naturalmente, tejido laxo generalmente, que recubre por un lado a las células endócrinas y por otro lado las une a los mesenterios, a las placas viscerales o a los tejidos, delimitando, protegiendo y también pues sosteniendo y soportando a la parte secretora. Aquí tenemos pues algunos ejemplos, algunas demostraciones de una glándula exócrina y una glándula endócrina. Vamos a ejercitar un poquito la memoria y vamos a recordar esto de las glándulas exócrinas, aunque no forman parte directamente de nuestro tema. Lo que vemos aquí en la imagen, vemos que está a nivel de piel, ¿no? Es una glándula exócrina, pero es una sustancia que se libera al exterior de la piel. ¿Qué tipo de glándula usted pensará que puede ser? A ver, Israel. Glándula sudorípara. ¿La qué, perdón? Sudorípara. Sí, pues efectivamente puede ser una glándula sudorípara. ¿Qué otro tipo de glándula encontramos que tiene este tipo de comportamiento en la piel? El sudorípara es una, claro, pero existen otras. No. No sé cómo se podría decir cuando salen los granitos, por ejemplo, los cúmulos de grasa que se crean, también vendrían a ser secreciones. Sí, claro, son secreciones. ¿Y cómo se llaman las glándulas que las producen? Es que no me acuerdo el nombre, sé que es la pus, pero no me acuerdo cómo se llama la No, glándula. no es la Sí, que pus, no confundas. Mande. No es pus necesariamente lo que está dentro de los Es poros, grasa igual puede ser. es sebo.
¿Ok? Y el sebo es producido por una glándula llamada la glándula sebácea. Ya, ¿De acuerdo? base. Sí, ¿Qué otro sí. tipo de glándulas exócrinas podemos ubicar en el cuerpo humano? Los que tienen reacción hacia afuera del cuerpo, entonces. Sí, la sustancia se Las glándulas libera. lagrimales, por ejemplo, que también tienen secreciones fuera del cuerpo con las lágrimas. Claro, las Pues, glándulas lacrimales. ¿Cuál otra? Hay muchas. A ver, vamos a las, ubicarnos en el rostro. las salivales, Muy bien, excelente. Es la secreción salival. ¿Qué más? este, glándulas sebáceas que me Las comentó por la mamarias. grasa de la piel. Ok, Este, pero ¿qué más? A ver, Israel, ¿usted tenía una idea? Le voy a dar una pista. Adelante, adelante. Que no le dé pena, Israel. Puede usted hablar en cualquier momento, no pasa nada. Bueno, una pista para que vayan ustedes ubicándola. El interior del cuerpo es definido por el contacto que existe a través de las paredes de los órganos de naturaleza mucosa o muscular. Eso quiere decir que el interior de las fosas nasales, el interior del tubo digestivo, no cuentan como parte del interior del cuerpo. Por lo tanto, las secreciones que son liberadas a esas áreas del cuerpo son consideradas secreciones exócrinas. ¿Qué secreciones podemos encontrar, por ejemplo, en el interior de las fosas nasales? el moco, Y son producidas por este, células ah, mucosas. Así se células llaman. mucosas. Las mucosas están formadas por células mucosas, ¿no? Ujú. A ver, en el interior de los oídos, Las células pues, para cera, sebáceas serían la misma. glándulas ceruminosas, en este caso, todas tienen su nombre, ¿no? Eh, en el pecho encontramos las glándulas mamarias, que también son glándulas exócrinas, ¿no? En las paredes del tubo digestivo, particularmente del estómago, encontramos células que producen enzimas, acaban ustedes de hablar de ellas. Incluso en el páncreas encontramos células que producen lipasas, ¿no? Y amilasas para la digestión, que son secretadas al interior del contenido estomacal. Esas también son secreciones exócrinas, no son secreciones endócrinas. Recordemos que el interior del tubo digestivo no cuenta como adentro de nuestro cuerpo, sino hasta que es absorbido a nivel de las paredes del intestino delgado. Entonces, todo esto son glándulas exócrinas. Por otro lado, las glándulas endócrinas observamos que siempre están conectadas al sistema circulatorio, ¿ok? Por ese motivo, sí cuentan como dentro del cuerpo. Y las hormonas viajan a través de la sangre. Veamos que tengo un mensaje. ¿Tienes problemas con el micro? Ah, bueno, ok. Vamos a intentar tenerte paciencia con el chat. Pero bueno, esto ya lo vimos. Factores que regulan o afectan la secreción endocrina. La producción o falta de producción de las hormonas es regulada a través de tres mecanismos principales. El más importante son las señales del sistema nervioso. Lo vimos en el ejemplo que vimos hace un rato, ¿no? El cerebro envía una señal a una glándula endocrina y esa glándula endocrina a su vez se encarga de controlar como intermediario las funciones de diferentes partes del cuerpo a través de su propia hormona. Irónicamente, el sistema nervioso se vale de hormonas para realizar este control, ¿no? Como en el caso que hablamos de las glándulas adrenales, que son controladas por la hormona adrenocorticotrópica, que a su vez es producida en la hipófisis del sistema nervioso central. Entonces, pues, todo esto es el principal mecanismo que regula la producción de hormonas. Sin embargo, también puede ser estimulada gracias a cambios químicos y físicos de la sangre o del cuerpo. Por ejemplo, el frío. Algo típico que nos sucede cuando tenemos mucho frío. La Ver si baja puede. temperatura, temblores, Claro, claro. ¿Qué más? este, mm,
rigidez en algunos casos, en las articulaciones, se sienten un poco más duras. ¿Qué más pueden decir? En Israel dice aumento de temperatura. Sí, técnicamente sí. ¿Qué más? Es- ¿Alguna vez han notado que cuando tenemos de verdad frío, así que, uy, qué frío hace, nos da más ganas de ir a hacer del baño, específicamente orinar? para evitar el congelamiento de la vejiga, no del líquido de la vejiga. En realidad, el aumento de, sí, efectivamente, en realidad esto tiene que ver con el efecto que tiene el frío en las células de la hipófisis y de la membrana glomerular. Resulta que la producción o específicamente la reabsorción de agua a nivel de los túbulos del aparato renal, específicamente las nefronas, está regulado por una hormona. Esa hormona se llama la hormona vasopresina o antidiurética, dependiendo de la literatura que consultemos. Y resulta que el efecto de esta hormona está fuertemente afectado por la temperatura, de tal manera que a las bajas temperaturas esta hormona se ve fuertemente inhibida. Por ese motivo, cuando tenemos frío, nos da más ganas de ir al baño. Y finalmente, otro factor que puede afectar en un momento dado la secreción de hormonas son el efecto de otras hormonas. Muchas de estas hormonas actúan de manera conjunta y pueden afectarse entre sí. Típicamente esto lo observamos en la dupla que tenemos en el glucagón con la insulina, ¿no? Que generalmente van una de la mano de la otra. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en tema ahora sí con nuestras glándulas y nuestras hormonas, pero antes de eso, para que no se me vaya a olvidar, capaz de que se me olvida, vamos a realizar la repartición de temas en, para la próxima semana. ¿Ok? Ya está disponible en la plataforma. De hecho, ahorita mismo estoy poniendo disponible en la plataforma la tarea 1 y 2 de la unidad 2. ¿Ok? La tarea 1 de esta unidad que se va... está ahí como maestro, tengo que ponerlo como estudiante. Ahí está. La tarea 1 va a consistir simplemente en un esquema. Como ya les había dicho, las actividades que vamos a estar realizando a lo largo de estas 4 unidades van a ser siempre las mismas. Un esquema y una presentación que ustedes van a hacer en la segunda semana de cada unidad. Es decir, que ustedes van a empezar a presentar a partir del lunes. Entonces, en este caso, pues van a hacer un esquema anatómico del aparato reproductor masculino. ¿Okay? Lo van a hacer a mano, igual que la vez pasada, señalando los siguientes elementos: el pene, los cuerpos cavernosos, el glande, el testículo, escroto, epidídimo, conductos deferentes, vesícula seminal, conducto eyaculador, próstata y uretra. ¿Okay? Como siempre va a valer 30 puntos y lo van a poder entregar desde hoy hasta el martes 25 de mayo. ¿Okay? Y su segunda actividad va a ser la presentación del tema. ¿Okay? Ya saben, las mismas características, presentación de 30 a 40 minutos. Tienen para entregar sus diapositivas completamente elaboradas hasta el martes 25 de mayo, independientemente de que presenten el lunes o el miércoles de la siguiente semana. ¿Okay? El que presente una persona de último lugar no equivale a tener más tiempo para preparar tu trabajo. Ténganlo muy en cuenta. ¿Ok? No es porque, es que no preparé mi tarea porque a mí me tocaba presentar después y tu compañero no presentó y entonces nadie va a presentar. Eso no cuenta como una excusa válida. ¿Ok? Entonces nada más tenganlo en cuenta. Los temas que vamos a tener disponibles para repartirles son los siguientes. Que ahorita los vamos a asignar, así que
Aquí están las lecturas, donde están los recursos de la unidad 2. La lectura 1 es básicamente lo que estamos hablando. Y las lecturas 2, 3 y 4 son aquellas que van a estar disponibles para asignarles a ustedes. ¿Quién quisiera tener la... Yo, la profe. lectura 1, la lectura 2? Yo, profe. ¿Segura? Nada más ten en cuenta que... bueno, en este caso, como no está relacionada con las otras dos, podrías exponer el después en la segunda hora del lunes, del próximo lunes o incluso el miércoles. Así que yo creo que no pasa nada. Vamos a editar esto entonces. ¿Ya me escucha, profe? Mande. ¿Ya me escucha? Soy Isra. Ahorita sí te escucho. Ya confuse el micro. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, la primera va a ser de Paola. ¿Ok? Yo la segunda. ¿Tú quieres el tema 3? Creo con el cuarto. Ajá, tema 3, reproductor masculino. Israel, entonces. Escribe Israel. Y entonces, pues, al señor Ricardo le quedaría Creo con el disponible último. el sistema reproductor femenino. Normalmente siempre cuando estábamos en las clases, siempre hacía que los varones expusieran el sistema femenino y las mujeres el masculino. Así si se equivocaban, las chicas se daban cuenta. Pero bueno, creo que ahorita no es la posibilidad. Pues así queda, lo voy a dejar así para que lo tengan a la vista, para que no se les olvide. Ya saben, esta semana yo voy a dar las clases, no pasa nada. Vamos a ver la próxima clase sistema reproductor sin ningún problema. ¿Okay? Y ya el lunes y el miércoles de la siguiente semana es cuando van ustedes a realizar sus exposiciones. Les recuerdo que en ese momento yo voy a estar haciendo preguntas, todo lo demás, pero la clase va a correr de cuenta de ustedes. Del mismo modo, para los que acaban de llegar, aunque ya lo había yo dicho hace un ratito, el examen escrito de este bloque, ay, le piqué algo que no era. El examen escrito de este bloque ya está, más bien ya va a estar disponible a partir de las 10 de la mañana, es decir, en cuanto terminemos esta clase. Les recuerdo que ustedes pueden presentar el examen en cualquier momento del día, siempre y cuando sea el día de hoy, y que tienen 90 minutos para presentar el examen una vez que comiencen a presentarlo. Entonces, nada más tengan eso en cuenta. Pues bueno, las glándulas del cuerpo. Aquí tenemos una vista básica de las principales glándulas endócrinas que encontramos en el cuerpo humano. Faltan unas cuantas como el timo, pero como esta solamente está presente en los niños, pues ahorita mismo no nos vamos a enfocar en verla. Comunes a todos encontramos tanto el hipotálamo como la glándula pituitaria. Esto realmente se debió ver durante el tema del sistema nervioso y el sistema nervioso central. Durante la anatomía y fisiología 1 tengo entendido que en la clase ya la cursaron. Así que platíquenme un poquito de hipotálamo y pituitaria. Cualquiera de ustedes que se quiera aventar ahí al ruedo. A ver, Paola. Nada. La pituitaria es la que tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Bueno, entre eso y muchas cosas más. Que me platiques un poquito acerca del hipotálamo y la pituitaria, sus funciones y la relación que existe entre una y otra.
Bueno, profe, solamente me acuerdo del hipotálamo, ¿Sí? que es regulación de la temperatura corporal, según yo, es como de la frecuencia cardíaca, la sed y la presión arterial, ¿no? Bueno, sí y no. Ok, vamos, veo que estamos un poquito perdidos con esto. Ok, recordemos, la glándula pituitaria recibe también el nombre, vamos a decir, artístico, de glándula maestra. ¿Ok? Esta glándula maestra se encarga de controlar los procesos metabólicos y los procesos hormonales de muchísimos otros órganos, de tal manera que produce como unas 7 u 8 hormonas distintas que controlan un montón de procesos en el cuerpo. Muchas otras glándulas endócrinas de las que vemos ilustradas aquí responden ante la glándula pituitaria o hipófisis, ¿ok? De tal manera que por eso se le conoce como la glándula maestra. Ella se encarga de controlar todos esos procesos. El hipotálamo, por su parte, se encarga de controlar a la glándula pituitaria. ¿Okay? Ambas son glándulas. La única diferencia es que el hipotálamo produce una serie de hormonas estimulantes e inhibitoras que regulan la producción de hormonas desde la glándula pituitaria, mientras que la glándula pituitaria produce todas las demás hormonas que se encargan de controlar el cuerpo. Esto produce o genera lo que se conoce como el eje hipotalámico hipofisiario, en el cual el hipotálamo responde a órdenes del encéfalo, el encéfalo le ordena al hipotálamo, el hipotálamo le ordena a la pituitaria y la pituitaria le ordena al resto del cuerpo, ¿no? Que a final de cuentas el sistema nervioso central es el que controla la mayor parte de las funciones de nuestro cuerpo. A través de las secreciones de la pituitaria se controlan aspectos tales como la presión arterial, la producción de adrenalina, muchísimas cosas que ahorita las vamos a ir viendo. Entre otras glándulas que encontramos en el cuerpo está la glándula tiroides, ¿no? Están las glándulas paratiroides. Estas dos glándulas trabajan en conjunto para controlar principalmente todos los procesos metabólicos, ¿de acuerdo? Básicamente todo lo que tenga que ver con el metabolismo catabólico y con el metabolismo energético del cuerpo está controlado por estas dos glándulas. O tenemos la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se caracteriza por la producción principalmente de adrenalina y de cortisol. Ambas hormonas son muy importantes, se relacionan con el estrés, se relacionan con las reacciones de huida y lucha, ¿no? El páncreas, que como sabemos, desde el punto de vista hormonal, se encarga de producir tanto la insulina como el glucagón, ambas partes del ciclo de Krebs, ambas partes del metabolismo de los carbohidratos. Y por último tenemos las gónadas, ¿no? Que en el caso de los varones estamos hablando específicamente de los testículos, que producen la hormona testosterona. Y los ovarios, en el caso de las mujeres, que producen dos hormonas sexuales, que son los estrógenos y la progesterona. Vamos a ver ahora las hormonas que son producidas de acuerdo a las glándulas. De la hipófisis vamos a hablar en una diapositiva aparte, pero vamos a ver del resto de glándulas del cuerpo. En la glándula tiroides encontramos principalmente la hormona tiroxina. Existen otras como la calcitonina, pero nosotros nos vamos a concentrar en hablar de la tiroxina o T4. ¿Ok? De la glándula paratiroides encontramos la hormona paratormona. En la glándula suprarrenal encontramos adrenalina y cortisol. En el páncreas, insulina y glucagón. En los testículos, la testosterona. Y en los ovarios, estrógenos y progesterona. Estas son las principales hormonas que vamos a nosotros a abordar durante esta clase. Existen otras, de hecho existen bastantes más, pero simplemente no nos da el tiempo para abordarlas todas. Vamos ahora a enfocarnos en hablar de las hormonas que se encuentran en el hipotálamo y la hipófisis. Yo solamente voy a hablar de las hormonas. Ustedes posteriormente se van a encargar de hablar de la anatomía y la fisiología
de este órgano. Ahí está. Pues bueno, encontré este bonito esquema de este órgano. Así que aquí tenemos las hormonas hipofisiarias. Lo primero que tenemos que entender de la hipófisis es que está dividida en dos áreas secretoras independientes. Por un lado tenemos la hipófisis anterior o la adenohipófisis, y por otro lado tenemos la hipófisis posterior o neurohipófisis. Cada una tiene sus propias hormonas relacionadas a ellas. La adenohipófisis produce, para empezar, la hormona del crecimiento, abreviada con las siglas GH. La hormona del crecimiento está relacionada con los procesos anabólicos y con los procesos hiperplásicos, es decir, con los procesos de aumento de masa celular y con los procesos de aumento del número celular. De tal manera que la hormona del crecimiento, pues como sabemos, se encarga de que crezcamos. ¿Okay? Un niño alcanza un tamaño adulto, desarrolla todos sus órganos, desarrolla la musculatura, el elongamiento del esqueleto, etc., etc., gracias al trabajo de la hormona del crecimiento. ¿Okay? Su principal labor en ese entonces, pues siempre va a ser estimular el crecimiento de huesos y músculos. Sin embargo, es un error pensar que la hormona del crecimiento es una hormona exclusiva de los jóvenes o de los niños en crecimiento. La realidad es que tiene metida su mano en muchísimos procesos más, los cuales también son particulares de un ser humano adulto. ¿De qué estoy hablando, por ejemplo? Regeneración celular, reparación celular. Todos esos procesos requieren de la multiplicación de células. Todos esos procesos, por lo tanto, requieren de la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos que van a formar parte de las membranas citoplasmáticas y de los organelos celulares. Por lo tanto, la hormona del crecimiento también es necesaria para lograr esos procesos. Si te lastimas, si te golpeas, si te cortas, cualquier tipo de herida, cualquier tipo de desgaste, cualquier tipo de daño, requiere de la presencia de cierta cantidad de hormona del crecimiento para poder realizar exitosamente la reparación. Y la simple regeneración celular, sabemos que las células de nuestro cuerpo, al menos todas las que son especializadas, tienen un tiempo de vida determinado y después de ese tiempo de vida mueren a través del proceso de apoptosis y necesitan repararse, necesitan reemplazarse, y la hormona del crecimiento definitivamente es la que realiza ese trabajo. Algo a tener en cuenta, sin embargo, pues es que sí, definitivamente la cantidad de hormona de crecimiento que encontramos en un niño y la cantidad de hormona de crecimiento que encontramos en un adulto definitivamente es muy diferente. Los adultos tienen una mucho menor cantidad de hormona del crecimiento y esta solamente se va reduciendo con el envejecimiento. De hecho, una de las principales características del proceso de envejecimiento es la inactivación del proceso de producción de hormona del crecimiento. Luego tenemos la hormona adenocorticotrópica, ¿okay? Normalmente abreviada con las siglas ACTH. Esta es una de las hormonas tropis o tropas o trópicas o como les quieran decir. ¿Okay? Es decir, la única función que cumplen la familia de hormonas que terminan en tropos o trópico es estimular a otra glándula del sistema endocrino para que produzca sus propias hormonas. En este caso, la adenocorticotrópica se encarga de estimular la corteza de la glándula suprarrenal para que produzca sus propias hormonas, particularmente la adrenalina y el cortisol. ¿Okay? Aunque también podemos hablar de la aldosterona, entre otros. Esta adenocorticotrópica es la que estaba involucrada en el ejemplo que vimos hace rato. Bueno, solamente Ricardo estaba presente para ese ejemplo, pero no importa, ustedes van a ver el ejemplo durante el video. Por cierto, se está grabando la clase, así que vamos a poder consultar el video. Más adelante lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan ustedes visualizar y pues para que ya no se estén perdiendo las clases, ¿no? Entonces, la adenocorticotrópica es la que estaba involucrada en la comunicación entre el sistema nervioso central y la glándula suprarrenal en el ejemplo que yo di de la reacción de huida o lucha al principio de la clase. Otra hormona que encontramos es la tirotropina o TSH.
Esta tirotropina también es una hormona estimulante, ¿ok? Su función es controlar otra glándula del sistema endocrino. En este caso estamos hablando de la tiroides. La hormona tirotropina se dirige a la tiroides y la estimula para que produzca la tiroxina u hormona T4, ¿no? Entonces vamos viendo a través de estas hormonas la relación que existe entre el control que ejerce el sistema nervioso central sobre el resto del cuerpo, ¿okay? Al principio de la clase les mencioné que existían dos tipos de comunicación celular. La comunicación nerviosa, que es la que realiza el sistema nervioso, ¿okay? Basada en el impulso nervioso y en el uso de neurotransmisores, pero ese tipo de comunicación solo podía ser recibido e interpretado por neuronas o bien por las placas nerviosas que existen en los músculos. Entonces, ¿cómo se comunica el sistema nervioso con el resto de células del cuerpo que no son ni neuronas ni músculos? La hipófisis nos da la respuesta. Por eso la hipófisis es tanto parte del sistema endocrino, que estamos viendo ahorita, como parte del sistema nervioso central, que ya lo vieron en momento dado, aunque seguramente se enfocaron en la histología y la fisiología de esta. Entonces, este es un vínculo, es el link que existe entre el sistema nervioso central y el resto de las funciones del cuerpo que no pueden ser manejadas directamente a través de un impulso nervioso. Todas estas hormonas, tirotropina, adenocorticotropina y todas las demás hormonas de esta familia son hormonas controladoras por sí mismas, no ejercen una función. Estimulan a otras para que ejerzan a su vez su función, son intermediarios. ¿De acuerdo? Bueno, un pequeño aviso. Estamos utilizando actualmente, ahora sí que no me quedó de otra por las complicaciones que hubo con las otras plataformas de video, una versión gratuita del Google Zoom, perdón, del Zoom. Por ese motivo tenemos un límite de reunión de 40 minutos y ya me está avisando que se nos está gastando el tiempo. ¿Qué vamos a hacer para solventar este problema? Muy sencillo. Vamos a salir un momento de la reunión. Voy ahorita yo a darle salir a la reunión para todos y van a entrar inmediatamente otra vez. ¿Ok? Entonces, por favor, voy a cerrar un momento la reunión. Por favor, vuelvan a entrar inmediatamente